Buenas tardes, compañeros, que estoy muy a gusto de estar aquí. Antes he oído a lo que decía Ramón y Conchita. Muy bien, yo creo que hoy ahí se han hecho cosas muy importantes. Ahí me han llamado Jordi, me ha dicho Juan Miguel, me ha dicho algo, me ha dicho en catalán, será algo como en castellano puta madre. Es decir, que lo bien que ha salido la cosa, algo así, no lo sé. Y muy bien, me ha dicho que los compañeros de Esquerra han quedado seriamente contentos de la seriedad de los compañeros de COESPE planteando problemas y soluciones y con fin, de lo que la gente contenta con hablar con gente seria. Y es verdad lo que dice Ramón, es muy importante eso, que el grupo parlamentario es una cosa distinta bueno, de la enseñanza de la sanidad y de todo ese tipo de cuestiones que efectivamente es un tema serio. Mira, compañero, yo he preparado un tema de la auditoría con la idea de transmitir algunas de las cuestiones de lo que, de lo que está de lo que estamos defendiendo y argumentando un poco el dónde estamos. Yo quería decir que en primer lugar que en el ámbito de la seguridad social en un sentido amplio, en España, entendido en un sentido amplio, seguridad social es desde las prestaciones de los jubilados para las residencias, que depende de otro ministerio, a la propia asistencia social, es decir, del inserso, toda una serie de prestaciones, pero que como bien y finamente explicó el grupo parlamentario de Pujol, que fue el que sugirió hacer el Pacto de Toledo, que lo importante de nuestra seguridad social, el núcleo de nuestra seguridad social es el régimen de reparto. Y precisamente él planteaba, cuando plantearon la creación del Pacto de Toledo, planteaban el régimen de reparto como el fundamento de la seguridad social española, pero a su vez como el régimen que había que tocar, donde estaba el obstáculo para los planes que ellos, representantes de la burguesía, etcétera, pensaban de lo que debería de ser el sistema de seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de auditoría nos estamos refiriendo a ese ámbito de la seguridad social, que es al régimen de reparto. Es decir, al régimen de reparto que se cobija en los presupuestos generales del Estado dentro de lo que son los presupuestos de la seguridad social, paralelos, por así decir, a los presupuestos del Ministerio de Hacienda del Estado, y que juntos los dos, presupuestos de Hacienda y toda la administración central, junto con los presupuestos de la seguridad social y más presupuestos, forman los presupuestos generales del Estado. En la COESPE nos trae mucha cuenta de distinguir los presupuestos generales del Estado, que integran los de Hacienda, la seguridad social y más cosas, de deshacer, de intervenir, por así decir, bajando un grado de ver los presupuestos de la seguridad social diferenciados de los del Estado y de otros tipos y de otros presupuestos y otros presupuestos físicos. Eso es porque, y la auditoría se centraría precisamente sobre ese fondo de recursos y gastos que constituirían los presupuestos de la seguridad social, es decir, el régimen de reparto. Es ahí donde se centra toda la burguesía, donde se centra toda la derecha, donde se centran los bancos, donde quieren meter la mano. ¿En qué consiste la auditoría pública? La auditoría pública es un conjunto de actuaciones normalmente regladas de acuerdo con las legislaciones propias y funcionamiento propio de la auditoría para someter una serie de pruebas y procedimientos que tratan de ver el funcionamiento financiero de las entidades y si es conforme a la legalidad y si reflejan realmente la realidad de las operaciones habidas. Se dice que ha de hacerse en base a una serie de principios. Yo los digo y así lo hemos dicho. El principio de legalidad, el principio de eficacia, de eficiencia, de economía, de buena gestión. Bueno, esos son
el marco general de lo que es la auditoría. Pero nos conviene a nosotros decir, bueno, hay diferentes tipos de auditoría. Está en primer lugar el nombre que entre los auditores tiene, decimos, una auditoría de cumplimiento, una auditoría financiera y auditoría de gestión. ¿Qué significa la auditoría de cumplimiento? La auditoría de cumplimiento es el cumplimiento riguroso de la legalidad en las operaciones. Un cumplimiento de legalidad de las operaciones, que es un aspecto muy importante para nosotros en la auditoría que planteamos. En segundo lugar, una auditoría o fiscalización financiera que trata de ver de que los balances, los presupuestos, las cuentas de resultados expresan fielmente el funcionamiento de las operaciones que ha habido durante el periodo económico habitual, que es un año. Es decir, eso es el contenido principal de las auditorías. La auditoría, he comentado, de cumplimiento o legalidad, de verificación legalidad de las operaciones, y en segundo lugar, en la fiscalización o auditoría de financiera, que establece la veracidad de lo que representan los estados financieros, los balances, etc. La cuenta de una auditoría de gestión va implícita en las otras, porque es verificar que los procedimientos de gestión se cumplen regularmente y tal. Esto es, por así decir, el contenido esencial de las auditorías. Es decir, y esto es el contenido esencial que nos traería a cuenta a nosotros que hiciera el Tribunal de Cuentas, porque es el órgano superior de control público de fiscalización del gasto público, donde entra en nuestro presupuesto, el presupuesto de la Seguridad Social. El resultado de este tipo de análisis, que son complicados en base, es decir, están muy reglados, en base, es decir, normalmente hay que determinar las áreas de riesgo que hay dentro. En este caso, pues están muy delimitadas las áreas de riesgo. Yo creo casi que puedo enumerarlas. Ojo, y todos los que estamos aquí nos ponemos a pensar un poquito y sabremos cuáles son las áreas de riesgo a investigar. Eso está claro. Pero que lo que se trataría es de, con procedimientos regulares y establecidos, de determinar el cumplimiento de la legalidad en definitiva. El resto, sus resultados de infracciones, de abusos, de prácticas irregulares, es lo que constituye las responsabilidades que pueda haber en el mal funcionamiento. Eso es lo que constituye el informe. El informe de auditoría luego pues tiene que ir a las Cortes, al gobierno. A las Cortes va una cosa que se llama Comisión Mixta Congreso-Senado, que es una comisión en la que los grupos parlamentarios tienen derecho y obligación, y entre nosotros muy mal cumplida. Yo lo miro desde dentro, es decir, muy mal cumplida, porque no se va al fondo de los temas muchas veces, pero bueno, tiene que ir ahí, que es donde ahí puede haber ampliaciones, donde puede haber incidencias en las que se solicitan ampliación, etc. Esto, yo comento este marco general, que es algo sensato, que yo creo que encaja con lo que todos conocemos, que lo que consiste la auditoría. La auditoría se solicitan a través de, tengo que estudiar eso, creo que es, bueno, seguro, es a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado, porque no hay un procedimiento arreglado, hay un uso y costumbre de las Cortes de cómo se solicita. Entonces, se solicita a través de los grupos parlamentarios, se solicitan en el marco de esta comisión del Congreso-Senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas, ahí se solicitan. Para la solicitud es una cosa importante de saber que no puede tener carácter partidario, es decir, las solicitudes no pueden tener carácter partidario, porque el Tribunal de Cuentas teóricamente y en la práctica está controlado bajo otra manera, está mediatizado, pero es independiente de las Cortes y tiene que funcionar en base solamente a criterios técnicos.
Pero esta garantía de no partidario, de hecho, ya la cumplimos nosotros, porque son 8 o 9 grupos, formaciones políticas diferentes las que están apoyando la auditoría. Y si vemos, como antes se decía, las personas que los están apoyando en entidades, instituciones de ayuntamiento, pues resulta que hay gente de todos los partidos políticos que están apoyando esto. Luego ese elemento ya lo tenemos salvado de entrada y es una cosa importante. Ahora le diría, ¿qué es lo que nos lleva directamente a solicitar nosotros la auditoría? Pues lo que nos lleva a solicitar la auditoría es porque nos están diciendo que hay crisis, que está en crisis, que no hay dinero, que ha desaparecido, etcétera. Es decir, que hay un endeudamiento brutal, que está en quiebra, y eso es lo que lleva a alguna gente a hurgar hasta qué manera eso es así o no. Y eso es lo que ha llevado a la COESPE, y eso es una cosa importante, a crear un cuerpo político de conocimientos entre nosotros. Yo creo que poca gente tiene, o sea, que pocos colectivos tienen, de una serie de convicciones probadas en distinto grado de que efectivamente, de que las cosas, hay crisis porque hay cosas que han estado funcionando mal, porque resulta que de buenas a primeras nos enteramos que en el 2010, 2011, de que hay déficit, y entonces, de antes hasta entonces decía, habrá déficit algún día, ¿vale? Eso se lleva anunciando hace 25 años, cuando se creó el Pacto de Toledo. Hay crisis inmediata. Bueno, cuando se evidencia es en el 2010 y se evidencia bajo la fórmula en que los ingresos son menores que los gastos. Se evidencian de esa manera, pero que y con la llamada de atención por parte de los bancos, de todos los interesados en meter la mano, de la gran crisis que hay, la insostenibilidad del sistema. Como comenté antes, nos trae cuenta centrarnos en las contributivas, es decir, en el régimen de reparto, ¿vale? Tanto en cuanto a sus recursos principales, que son las cotizaciones, y los gastos principales, que van a ser las pensiones. ¿Qué se nota en esos años, a partir del año 10 hasta ahora, ¿no? Se nota que el crecimiento de los ingresos, de las cotizaciones, es menor que el de los gastos. Es menor que de los gastos. ¿Qué hay detrás de esta paralización de las cotizaciones? Pues eso lo hemos dicho nosotros en todos nuestros panfletos, en todas las intervenciones nuestras. Decimos la reforma laboral, la precarización del trabajo, el bloqueo de salario, de manera que las cotizaciones individualizadas, por así decir, por nuevo trabajador que se empieza a jubilarse, resulta que lo que ha cotizado empieza a ser menor cada año. Es decir, las cotizaciones individualizadas por trabajador cotizante empiezan a ser menores. ¿Debido a qué? Debido a la precariedad del trabajo, debido a la bajada de los salarios y a los huecos en la cotización, es decir, a todos los efectos de las reformas laborales. Es de ahí por lo que una reivindicación nuestra enraizada en todos nuestros conocimientos y toda nuestra actividad es que estamos por la derogación de las reformas laborales. O sea, esto es un elemento que está ahí en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, el crecimiento de los gastos, es decir, muchos trabajadores que se incorporan a la jubilación vienen de empresas con buenos convenios, de manera que las cotizaciones y las pensiones iniciales empiezan a ser superiores a las de los trabajadores que mueren, a las pensiones que desaparecen, las nuevas son superiores al aumento real de aumento de vida de los trabajadores. Es decir, los gastos se disparan. Los gastos efectivamente suben como un 30%, mientras que los ingresos suben como un 8%. Eso se plantea así. ¿Qué es lo que alerta a toda la sociedad? Por toda la propaganda del déficit. Es toda la propaganda del déficit. Yo en este marco quiero meter una cosa que entre nosotros hemos dicho mucho, que es los famosos 500.000 millones de euros de comisiones obreras. Efectivamente, en el 2006,
empiezan a haber explicaciones de qué es lo que ha pasado. Y mucha gente se plantea, incluso en algunas auditorías públicas aparecen flecos que empiezan a explicar las cosas. Pero hay un trabajo que nosotros hemos repetido mucho, y que a mí a veces el tema se me ha ido de las manos en cuanto a cómo enfocarlo, lo digo con franqueza, ¿no? Es decir, y veo qué es lo que Comisiones Obreras en el Pacto de Toledo va y presenta en el 2006 un escrito. En ese escrito propone muchas cosas y entre ellas dice, lo leo textualmente: las cotizaciones han servido para suplir las insuficiencias impositivas y sostener la sanidad y otras políticas públicas por la vía de transferencias al Estado de los superávit del sistema de seguridad social. Si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al del pago que correspondería de las pensiones se hubiera acumulado, habría un fondo de reserva de 519.104 millones de euros. Y no habría problema para financiar todos los males que el futuro decís todo el mundo que afecta a la seguridad social. Yo, más allá de los datos, la denuncia está correcta, pero en el marco del Pacto de Toledo, sin actas, sin luz, sin tapígrafo y a puerta cerrada, y con juramento de secreto que aquí no salga nada, en algunos, como me ocurrió a mí, lo que fundó es escándalo. ¿Cómo esto no se dice y se publica y se organiza en torno a esto? ¿Me explico? Es decir, si esto es cierto, ¿sabes? Y es una de las cuestiones ancladas que yo sé que Comisiones Obreras tiene encima, ¿sabes? Porque lo dicen, pero no se actúa en consecuencia del tema. Pero ¿qué es lo que ha levantado ampollas por muchas partes? Pero resulta que ese silencio es lo que ha creado problemas y son de las causas que incluso han justificado la existencia de la propia COESPE. Es decir, había un vacío, en los problemas detectados, habría un vacío que ha sido rellenado por la actividad y organización propia de los pensionistas, organizado en COESPE y en otras cosas, pero particularmente en COESPE. Y ahora por el vacío que había y los silencios que había sobre las sospechas, sobre los medios, sobre los indicios que las personas que se movían en estos ámbitos de conocimiento de las pensiones sospechaban de lo que estaba ocurriendo. Entonces había una constatación por una parte importante, sólida, y que se quedaba encerrada dentro de las puertas del Pacto de Toledo, y eso era un aspecto realmente delicado. De manera que tiene un carácter retórico el aludir a esto por decir, si esto lo sabíais, pues deberíais de haberlo dicho. Se deberían de haber hecho más cosas de las que se decían, porque de esto no se dice nada. Estos han sido los pensionistas los que lo han levantado. Y es importante que nos reconozcamos en lo que nosotros hemos contribuido a poner en la pared en la discusión política y en la discusión de la calle. ¿Esta crisis qué significa? Significa que la crisis famosa la han creado los gobiernos. La han creado los gobiernos porque había superávit. Había superávit. Y ese superávit resulta que se ha utilizado para cosas distintas de aquellas para las que estaba destinado las cotizaciones sociales. El régimen de reparto, las cotizaciones sirven para las prestaciones que corresponden al régimen de reparto, no para pagar cosas de la política económica del gobierno, por ejemplo, para bajar cotizaciones cuando un empresario contrata a alguien. Eso no corresponde al régimen de reparto, eso corresponde a la política de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo financiada por el Ministerio de Hacienda, pero no con cotizaciones sociales. Eso es el núcleo de lo que explica la necesidad de aclarar bajo un procedimiento científico de iniciar la auditoría para plantear dónde narices y verificar dónde están los recursos esos
extraordinarios, superávit que se crearon, porque están hoy día en el limbo, están en el limbo. Están en el limbo. Es verdad que el ministro, después de haberse demostrado la COESPE y de haber insistido en estos temas por 20.000 papeles y escritos, es verdad que el ministro empezó hace unos meses de que había gastos impropios. Bueno, los gastos impropios, según el trabajo de este trabajo, era $500.000. Yo no voy a decir si es más o es menos. Digo que había gastos impropios sustanciales para afrontar los problemas que hay. ¿Y qué resulta? Pues resulta que unas malas prácticas políticas de gestión han llevado a crear una situación de crisis que, si se tira de la manta, resulta que es una crisis fabricada por esas ineptitudes o por ese dejar hacer o por esa mala gestión o por ese desvío de recursos de la seguridad social para otras necesidades. Es ahí de los puntos de apoyo fundamentales que explican el por qué la necesidad de acudir a la auditoría, porque en medio de la auditoría se convierte en un banderín de enganche de denuncia de lo que ha pasado, de exigencia de clarificar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo se ha solucionado esa falta de recursos? Es decir, esos recursos superávit que tienen que estar en una reserva que no se constituyó, la reserva que es del Fondo de Lucha de Pensiones se empezó a partir del año 2000. Pero hasta el año 2000, desde la constitución de la Seguridad Social, ahí había superávit ingentes que han estado nadando en la ambigüedad de en qué gastos se empleaban. Y eso es un problema que había ahí. ¿Y cómo se ha solucionado? ¿Cómo se ha solucionado esta falta de recursos por cotizaciones ante los gastos? Pues se ha solucionado yendo a lo más fácil, principalmente en base a la hucha que se crea a partir del año 2000, fundírsela en 4 o 5 años. Se la han fundido en 4 o 5 años. En segundo lugar, acudiendo a préstamos que hacía generosamente el Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social. Esas son las dos formas principales, chapuceras las dos, cómo los gobiernos han solucionado el problema de año a año que hubiera dinero para extras de julio y de Navidad, por ejemplo, y que después ya es más que la extra de julio y Navidad. Es decir, esto es los dos métodos que han tenido. Uno, echar mano a la reserva que se creaba a partir del año 2000, que llegó a tener 77.000 millones de euros en pocos años, lo cual demostraba la fortaleza del sistema de seguridad social, la fortaleza del sistema de reparto. Eso es lo que no saben cómo esconder. Eso es lo que ya los que crearon el Pacto de Toledo en el 94 decían que era enemigo. El obstáculo está en el sistema de reparto. Claro, ahí es donde está la roca que tienen que romper, que tienen que descoyuntar. El sistema de reparto, que está anclado en cotizaciones sociales, los salarios, los convenios colectivos, la organización de la clase obrera, que su financiación es ahí donde está anclado y quieren desanclarlo de ahí. Pero después volvemos a ese tema. Entonces, el tema está ahí, ¿sabes? En la hucha y tal. Lo de la hucha, me meto con lo de la hucha. Mirad, ¿en qué se ha incumplido? Vamos a ver. Con lo de la hucha había mucha literatura. Es decir, la hucha de las pensiones estaba para los casos de que sea necesario, pero sí como un recurso último. Es decir, como un recurso último, usted tiene que ver, usted tiene que buscar otros recursos que no fueran acudir a la hucha. La hucha planteaba su utilización solamente en un porcentaje del 3% de los gastos en pensiones. Es decir, solamente podían utilizarse un 3% de un 3%. Se ha usado a lo bestia. O sea, se echó mano a lo bestia y en 4 o 5 años se la han fundido. Han dejado no sé cuánto es, si es 1.000 millones o algo de eso, porque nadie se atreve a decir que queda a cero. Ningún gobierno se atreve a decir que quede a cero. Entonces queda ahí un restillo por ahí loco, ¿no?
Pero eso en primer lugar, el tema de la hucha, eso es una barbaridad que se ha incumplido la propia el reglamento de que su tope de utilización anual era el 3% del gasto en pensiones y el gasto de gestión de las pensiones. Eso es en cuanto a la hucha. En segundo lugar, la otra gran fuente de financiación de la gran chapuza es los préstamos. Los préstamos los inventó el señor Pedro Solbes en los años 90, ministro de Hacienda de Felipe González, en los años 90. ¿Cómo lo inventó? Los inventó de la siguiente manera, de una manera, para cualquiera que sepa lo de contabilidad, sádica, porque mirad lo que hacen. Resulta que la Seguridad Social pagó parte de la sanidad del País Vasco y de Navarra en ese marasmo de transferencias que se hicieron. Como esa sanidad tenía que ser financiada por el Ministerio de Hacienda, la pagó la Seguridad Social, pero en vez del Ministerio de Hacienda hacer una transferencia a la Seguridad Social, porque ha pagado en su nombre, en nombre de Hacienda, una deuda, coge el Ministerio de Hacienda y le da un préstamo. Es decir, Hacienda le da un préstamo a la Seguridad Social para que la Seguridad Social pague las trampas de Hacienda. ¿Y bajo qué forma le da? Le da un préstamo, pero un préstamo, ¿qué característica tiene ese tipo de préstamo? Que no aparece en la contabilidad del Ministerio de Hacienda como un gasto, sino como le sobra dinero que da un préstamo. ¿Eso qué significa? Que no está contando a efectos del déficit del Ministerio de Hacienda, del déficit del presupuesto del Estado. ¿Y dónde aparece entonces? Aparece como un déficit de la Seguridad Social, como un no ingreso en la Seguridad Social. Es decir, es un mecanismo perverso, propio de un país, de una república bananera especialista en trampas. Es decir, se traslada déficit del Estado a que figuren como un menor ingreso, es decir, como un menor ingreso en la Seguridad Social significa que crea el vacío, el hueco, incrementa el eventual déficit de la Seguridad Social. Pero este mecanismo perverso sigue desde cuando empezó la crisis, a partir del 2016. Entonces, préstamos a la Seguridad Social en el 17, 10.000 millones de euros. Bueno, lo que viene de los años 90, inmediatamente a Aznar, como hace el PP siempre, en la brecha que le abren uno, Aznar va a tope. En total, viene de los años 90, vienen 17.000 millones de euros de deuda. Ahora, en el 2017, ya inventado el invento y funcionando, pues 10.000 millones en el 17, en el 18, 13.000 millones, en el 19, 13.000 millones. Son préstamos, además, la trampa es la siguiente, es un préstamo a 10 años, además sin interés. Es decir, y no se han pedido, y nadie ha querido cobrarlos. No han querido cobrarlos. Vale así. Es que así tenemos este déficit de Hacienda acumulado que debería de estar en el Ministerio de Hacienda dando vueltas como un garbazo en la boca un viejo. Pues resulta que no está ahí, están en el presupuesto de la Seguridad Social, en las cuentas de la Seguridad Social, en el pasivo de la Seguridad Social como deuda con el Estado. Todo el mundo contento, todos los bancos contentos, todos los economistas a sueldo encantados, está a quiebra. Yo hice los otros días unos cálculos para una cuestión que me pidieron y yo calculo que ya irá por los 85.000 millones esa falsa deuda de la Seguridad Social con el Ministerio de Hacienda, que son déficit del Ministerio de Hacienda trasladado a la Seguridad Social, que ahí aparece además con un déficit de la Seguridad Social y además con una deuda que efectivamente si fuera esa deuda sería una quiebra brutal, ¿no? Bueno, ahí está. A esto, ¿y qué se incumple aquí? Pues se incumple la ley. Simplemente y llanamente se incumple la ley. ¿Qué artículo de la ley? El artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que el Estado tiene obligación de hacer aportaciones
cuando haya falte dinero en la seguridad social e incluso cuando por circunstancias de crisis, etcétera, haya problemas de cotizaciones. Pero si viene como anillo al dedo lo que dice la ley de seguridad social desde el año 77, en la modificación de la ley que se llamó de racionalización de la seguridad social y tal, ¿vale? Viene el artículo 109 que el Estado tiene que hacer ¿qué? Aportaciones. ¿Pero qué significa que sean aportaciones? Lo que explicaba al principio. Aportación del Ministerio de Hacienda que cuenta como un gasto del Ministerio de Hacienda que incrementa su déficit porque es déficit del Ministerio de Hacienda y no de la Seguridad Social. O sea, ese es el panorama y yo digo, el panorama cuando decimos, si es una crisis creada, es una crisis creada la que hay. Claro que las cuentas dicen que están en crisis como para tirarla a la basura, ¿vale? Pero es una crisis creada por la nefasta política de los gobiernos de esconder sus déficits en otro lado y de las deficiencias de los propios presupuestos del Estado, del sistema impositivo, de otras áreas de la política económica, No es imputable al funcionamiento del sistema de reparto. Eso es uno de los elementos que yo creo importante de señalar. Pero este artículo 101 de su incumplimiento, yo antes estaba preguntando, buscando la palabra, y he buscado la palabra, lo que quieren es descoyuntar el sistema de reparto, descoyuntar un sistema en el que se basa en el salario y con una garantía, la garantía de un artículo que dice, oye, si aquí falta algo, el Estado lo pone. Y yo digo, y además un problema ya está de moral, pero si cuando sobraba aquí dinero lo llevabais para otras cosas, ¿por qué ahora que aquí no es que falte, es que además estáis incumpliendo la ley? Ahora que haría falta aplicar la ley, y la ley es que hagáis aportaciones, no créditos, no préstamos. No hay en toda la legislación de seguridad social nada que diga que esa potestad del Estado, esa garantía del Estado, se gestione de una manera distinta como no sea con aportaciones. No existe nada en que apoyarse para los préstamos. Yo antes estuve mirando unas cosas sobre fraude de ley. No es fraude de ley. Es directamente incumplimiento de la ley. Es directamente incumplimiento de la ley lo del artículo 109.2. Y eso es, ojo, mirad, en la recomendación primera, de Pacto de Toledo, dice textualmente que hay que modificar el artículo 109. O sea, allí hay puestos que quieren modificarlo. ¿Por qué quieren modificarlo? Porque esa barrera viene a decir que Hacienda, si falta dinero, pague. Y dice, se deduce, ¿no? Y que Hacienda se busque la vida de donde lo saca. Que se busque la vida de donde lo saca. La propuesta de la recomendación número 2, de que desaparezca esta obligación de aportaciones del Estado, es romper una barrera para meter ¿qué? Yo sé que en el programa electoral del PSOE, en el programa que tienen muy estudiadito y tal y que cual, hablan de impuestos finalistas, impuestos de la tasa Tobin, una serie de historias, ¿sabes? Para coger y quitar esa garantía que existe hoy día firme y que incumplen, en vez de cumplirla, quieren quitarla. O sea, es un tema serio donde yo creo que radica buena parte de la defensa de la seguridad social. Hoy día radica en no modificar usted el artículo 109 y aplíquelo. Y aplícalo. Bueno, yo sigo que me enrollo. Mirad, esto es por el lado de los ingresos. O sea, los incorrecciones de ingresos vienen de estas dos maneras. Lo que han hecho aplicando la hucha de las pensiones y, en segundo lugar, esta aplicación de dar créditos en vez de aportaciones. Crédito que venenosamente, como una serpiente, destroza
toda la contabilidad y toda la contabilidad pública. Por ejemplo, los presupuestos que han enviado a Bruselas están tocados de falsedad por esto que estoy comentando. Son presupuestos que tienen un déficit falso. Es mentira ese déficit. Es mentira. ¿Sabes? Esto es... comprenderéis con esto bueno, lo comprenderéis seguro, yo lo digo de esta manera, quiere decir que la importancia de decir, y para eso auditoría, que se audite hasta dónde habéis llegado en el engaño, que se audite hasta dónde habéis llegado en el engaño, ¿sabes? Porque eso es antidemocrático, es anti todo, eso es impropio del grado de civilización de la propia sociedad española. Y por el lado del gasto. Bueno, por el lado del gasto, voy a hablar de tres cosas nada más. De la asistencia sanitaria que se ha estado pagando con cotizaciones cuando no tenía que pagarse con cotizaciones. Había separación. Eso se consideró desde el año 86 que iba a considerarse poco a poco como no contributivo, es decir, que se paga con impuestos. Ahí está registrado incluso, en auditorías públicas ya está planteado que hay 31.000 millones de euros correspondientes a eso que han sido pagados por la Seguridad Social con cotizaciones cuando deberían de haber sido pagados con impuestos. Es decir, esos son de las cantidades que una auditoría tiene que poner de manifiesto, de decir a qué incumplimiento de ley y qué responsabilidades y qué conclusiones. Pero antes de ese año de lo que está registrado, no se sabe cuánto hay. No se sabe cuánto hay. Otra cosa, los famosos complementos al mínimo. Esto es realmente escandaloso. Mirad, los complementos al mínimo yo creo que es a las pensiones contributivas, pues llega un momento que un señor a lo mejor solamente le corresponde por los años que ha cotizado, por la debilidad de sus cotizaciones, le corresponde una pensión muy baja. Bueno, pues la ley establece que el complemento hasta un mínimo vital, que se establece año a año según los presupuestos generales del Estado, se le complemente un trozo de pensión, se dice complemento de pensión, que es una pensión no contributiva, es decir, que tiene que pagar el Ministerio de Hacienda, es decir, con una transferencia, como antes, es decir, con una transferencia, el Ministerio de Hacienda coge y lo que le corresponde para complementar a ese trabajador, a ese asalariado, que su pensión es muy chiquita, le complementa un trozo más y lo paga el resto de la sociedad, toda la ciudadanía, con sus impuestos generales, a través de Hacienda, se canaliza para que llegue a un mínimo vital suficiente que se considera cada año y que, por cierto, es bastante poco suficiente, pero bueno, estoy hablando de cómo se financia. Pero ¿qué ocurre? Eso se aprueba en una ley. Y mirar el carácter tramposo de nuestras instituciones. En la ley 76, en la ley de esta de racionalización, etcétera, del año 77, se establece este complemento, ¿vale? Pero va, y en una disposición 14ª, pues se dice que se aplicará dentro de no sé cuánto. O sea, dice que a partir del año 2000 y tal, se empezará a aplicar en la forma que digan los presupuestos del Estado de cada año. ¿Y qué es lo que dicen los presupuestos del Estado de cada año? Que no se va a financiar la totalidad exigiéndoselo a Hacienda que lo pague, que lo va a pagar los presupuestos de la Seguridad Social con cotizaciones sociales. Y así nos encontramos con que a lo largo de una serie de años, pues hay una relación de 72.000 millones de euros, 79 millones de euros de estos partes de pensión no contributiva, que son los complementos al mínimo, que se pagan con seguro social, que se pagan, perdón, con cotizaciones sociales. Es decir, ¿esto qué es? Pues es la prueba evidente de cómo gastos impropios, como dice este hombre, no es el gasto impropio, es la desviación, es el saqueo de la seguridad social, el saqueo del salario diferido para obligaciones del Estado, que el gobierno queda muy bien diciendo voy a hacer una política social esta, que la paguen las cotizaciones de los trabajadores.
hombre, la política social de gobierno la paga toda la sociedad, porque, es decir, no juzgue usted, esto es fórmulas todas ellas de dinamitar el sistema de reparto, de dinamitar ese equilibrio que hay entre los trabajadores activos que con su cotización financian las pensiones de los trabajadores jubilados. Eso es lo que se trata de romper, ese lazo con la clase obrera. En tercer lugar, yo aludo con un poco de cuidado con el tema del patrimonio de la seguridad social utilizado por otras administraciones. Me refiero a los hospitales. Mirad, desde los pactos de la Moncloa, aquel engendro significó para la seguridad social el que todo un patrimonio inmobiliario que tenía fuera regalado a las comunidades autónomas, a la administración central, etc. No sé si me explico. Desde comunidades, desde universidades laborales que fueron construidas con cotizaciones sociales por la seguridad social. A los que somos, bueno, aquí todos digo, a los que somos mayores, aquí todos somos mayores. ¿Os acordáis del PTO? De ese tipo de historia, lo de educación y descanso, lo de universidades laborales, residencias del inserso, es decir, los hospitales, es decir, toda una serie de un capital inmobiliario que pertenecía al patrimonio de la seguridad social. Un paréntesis. El patrimonio de la seguridad social, dice la ley, es un patrimonio único, distinto del Estado, como corresponde con el presupuesto de la seguridad social, que es distinto del presupuesto del Estado, aunque luego se fundan y se llamen presupuestos generales. ¿Me explico o no? Eso es muy importante. El presupuesto de la seguridad social tiene sus normas, sus reglas, su vigilancia y se apoya a los trabajadores, controlado por los trabajadores, por los sindicatos que deberían de hacer, lo que deberían de hacer, ¿sabes? Ese es el punto de apoyo, esa es la fortaleza del sistema de reparto. Bueno, e indirectamente, el sistema de reparto también ayuda a constituirse a la clase obrera. La dialéctica existe a la inversa en este caso. Bueno, ese patrimonio fue dilapidado, se regaló, pero nos quedan cosas de ese patrimonio como son los hospitales. Todos están registrados en el registro de propiedad. Yo estoy a favor de la propiedad privada de la seguridad social de los hospitales. O sea, yo estoy por el socialismo que está de acuerdo con la propiedad privada de los hospitales que son de la seguridad social y defienden su propiedad privada. Porque está hecho con cotizaciones, con salario de los trabajadores. Eso es lo que queda de ese magma de reserva que estaban constituidas malamente y tal. Eso es lo que queda. Y eso no renta nada. No renta nada. Al contrario, cuesta porque la seguridad social es una amortización de esos edificios. Y hay un juego muy importante por ahí que tenemos que abordar seguramente en la comisión esa que tenemos de legal, que funciona bastante bien. Tenemos que ver cómo ahí empezamos a trabajar, ¿no? Porque, mirad, porque se está hablando de pasarlo, de venderlo, de cambiarlo, historias de estas. Pero una cosa muy importante. Contablemente tiene un valor de 3.900 millones de euros, ¿vale? Más o menos. No lo sé de memoria, pero se mira en el libro y se sabe cuánto sabe exactamente. 3.900. Pero yo digo, si eso se hace algo con ello, es el precio del mercado. Es a precio de mercado. ¿Entiendes? Yo, para que me entendan algunos, si de estas cosas yo corro mucho no se entera, yo estoy dispuesto a comprar en la casa a cualquiera de vosotros en la playa con el precio que la comprasteis hace 50 años. ¿Sabes? Pero nadie me la va a vender. Nadie va a vender su casa en la playa a como le contó hace 50 años. Lo diría, pues, coño, a como se está comprando y vendiendo ahora las casas paralelas a estas. Pues igual con esto, ¿cuánto vale el Hospital de la Paz? O los de Cataluña, esos hospitales inmensos de Barcelona, o el de Sevilla, el grande de Sevilla, o los hospitales grandes de Madrid. Eso se ha constituido con cotizaciones sociales. Están en el centro de las ciudades, ¿sabes? Ese es un capital, bueno, ¿me entendéis? Soy inteligente, yo digo, ahí hay un tema que no ha aportado nada, ¿sabes? En cuanto a aportaciones, y al contrario, hay gastos. Los gastos de amortización se lo está pagando la seguridad social.
Yo creo que con esto he dado un repaso muy rápido al tema de por qué hay que auditar el ingreso, por qué hay que auditar los gastos, por qué tenemos que hacer la auditoría. Mirad, los gastos impropios quedan subsumidos dentro de esto que he comentado. Lo que dice este hombre, pero sí quiero hacer una diferencia importante. Mirad, el escribá, entre los gastos impropios que él dice, mete uno que es el de los gastos de funcionamiento de los servicios. Eso es una barbaridad. Es decir, que los gastos de gestión de la seguridad social, los sueldos, el capítulo 2, compras de bienes y servicios, material, etcétera, inversiones, de todas las instituciones de seguridad social, los salarios de sus trabajadores, eso forma parte del sistema de seguridad social. Parte del sistema de seguridad social que está blindado hasta por el artículo 109.2. Si falta dinero, póngalo usted. ¿Sabéis lo que dice? Que se pague directamente por Hacienda. Esto, recordemos la pelea que hubo de los grandes cuerpos de la administración, por ejemplo, Inspección de Trabajo, cómo se opuso a que se quitara del Ministerio de Trabajo la seguridad social. Porque quieren separar la seguridad social del Ministerio de Trabajo y de la legislación laboral y de los inspectores de trabajo. Y ahora aquí quieren quitar el personal funcionario de la seguridad social, que son cuerpos especiales, especializados en su trabajo. Aquí tenemos un compañero de nosotros, el legal, que es un compañero de, no sé, de Valencia o de Alicante, que da gusto escucharlo. Gente, su preparación técnica en cuestiones de seguridad social, es que eso es un lujo. Eso quieren, ahora que eso lo financia Hacienda, es decir, quieren meter la mano para alejar cada vez más, quitar la especialidad de la seguridad social como institución diferenciada de otras instituciones del Estado. Y eso es un tema de largo plazo, importante. Bueno, yo sobre eso digo los elementos que utiliza para descoyuntar el sistema de reparto, para romper el sistema de reparto, para romper la vinculación de la seguridad social con la legislación laboral, con la inspección de trabajo, con los trabajadores, con las cotizaciones sociales. Yo tenía solamente una cuestión que quería argumentar, es a efecto solamente de razonamiento con relación a la privatización. Mirad, el Pacto de Toledo propone la privatización de los servicios, los fondos privados, todo el tinglado este. Pero yo planteo la duda para animar a compañeros míos, abogados y letrados que hay. Bueno, letrados somos todos aquí. Es decir, compañeros abogados que hay en legal. Mirad, la ley de bases de la seguridad social, la primera de las bases dice textualmente que la seguridad social en ningún caso podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. Eso es lo que dice la ley de base de la seguridad social, que yo digo que eso está vigente. Eso nos chocará con ese invento del Pacto de Toledo de creación dentro del ámbito de la seguridad social, facilitar los fondos privados entregados a los bancos, porque algo van a cobrar, no creo que lo hagan gratis. O sea, yo creo que sí, que ahí hay contradicciones existenciales de lo que es la legislación histórica de la seguridad social española con muchas de las cosas que se proponen ahí, esos inventos que son peligrosos. Otro dato curioso que quería dar, mirad, antes he aludido al invento, y yo estoy de acuerdo, el eje de lo que el gobierno quiere hacer, y lo ha dicho el tipo el escriba, está enamorado del modelo inglés. ¿Qué dice del modelo inglés alguien que trabaja para ¿cómo se llama? Para escribir, el señor Borja Suárez, que es director general del régimen económico de la seguridad social. En un libro que ha hecho, donde aparece como autor, pues estudia el sistema de pensiones del Reino inglés, el sistema de pensiones del Reino Unido. Bueno, ¿y qué dice del sistema de reparto? Dice que el sistema de reparto, que le gusta por lo visto a Escrivá, dice, dada la escasa cuantía de las prestaciones del sistema de reparto, concebido únicamente
como una fuente de ingresos económicos en la jubilación, cuyo fin es evitar situaciones de pobreza. Es decir, ¿es ese el modelo que un subordinado director general del ministro Escrivá, que es lo que dice el modelo inglés, es el modelo que quieren implantar en España? Digo, lo planteo una duda afirmativa, en el sentido de, ¿es esto? Es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a apartar los engaños, y yo creo que eso es importante de relevancia. Otra cosa importante que esconden, sabemos que en España la tasa de sustitución del último salario por la pensión está en torno al 78-80%. Depende de quién la calcula, con más cariño o menos cariño. Está al 70-78% o 80%. Bueno, es que en la IREF, los cálculos que está haciendo habla de una tasa de sustitución del 52%. Por supuesto, no para mañana, para dentro de 20 años. Poquito a poquito, que poquita contigo la colamos mejor. ¿Sabes? Es decir, eso es el objetivo que la IREF plantea en los modelos que está planteando. De modo, yo creo que efectivamente lo que estamos hablando de la auditoría es un marco de trabajo muy serio que permite. Yo he redactado 7 u 8 conclusiones para concluir y no enrollarme más, porque estas cosas son pesadas. Primeramente, denunciando esto, denunciamos que todo lo que ha pasado es la causa de la crisis, que la causa de la crisis es la política que han tenido los gobiernos. En segundo lugar, que desmontamos que sea insostenible. Es insostenible, si es que lo es, ¿entiendes? Porque habéis aplicado políticas incorrectas. Al mismo tiempo, se demuestra si es sostenible, como se puede demostrar, y ya hasta ellos lo dicen cuando, no sé si cuando han fumado algo, pues lo dicen, ¿vale? Es que no hay motivos para plantear esas reformas que queréis hacer. No hay motivo para la reforma. De manera que nuestra propia campaña lo que sirve es de un argumentario general que nos sirve de base para el propio fortalecimiento y expansión de la idea que tenemos nosotros sobre una reivindicación democrática, de saber qué es lo que ha pasado, de conocer por qué ha habido ese saqueo y a dónde ha ido. Y al mismo tiempo fortalecerá y extenderá nuestra idea en sitios, ayuntamientos, concejales, con sindicatos, etcétera, que redundará en un fortalecimiento del propio movimiento de los pensionistas. Es cierto lo siguiente, no podemos quedarnos solo con la auditoría. No podemos solo quedarnos con la auditoría. Tenemos que atender muchas más cosas. El tema de la privatización, como he comentado, con los juegos de la tasa de sustitución que hace la IREF con relación, como objetivo, con relación a lo de hoy, ¿sabes? A lo que hoy supone la tasa de sustitución, es un serio peligro. Y lo que quieren crear es un sistema básico de reparto raquítico, como dice el director general del régimen económico de la Seguridad Social, para situaciones límite, para evitar la pobreza. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, además de lo de las pensiones. Además de las pensiones. Y yo quería solamente ver el enlazamiento que yo veo de todas las cosas y que a mí me preocupa la forma de cómo abordarlo. El Pacto de Toledo hace una recomendación que nos dice, bueno, pero a lo mejor no se aplica. Viene la cuestión de la Unión Europea y lo meten ahí. Bueno, todavía no se ha aplicado, pero ya se ha aprobado. Y nos dicen, no, pero lo aplicaremos en el año que viene, a final de 2013, en una de las cosas que dice. Es decir, ustedes los que están haciendo es un camino que cuando lo apliquen en el 2013 o el 2020, van a decir, pero si ya está aprobado. Es decir, ahí hay un reto que tenemos para el futuro de unas cosas bastante duras. Muchas gracias y disculpad y espero que haya sido útil y a vuestro servicio, compañeros.